107. Muy bien, Paz. Esa es la voz de mi hija Paz que presenta este día número 107. ¿Querés decir alguna otra palabra, Paz, en este momento? No. Muy bien, no quiere decir más palabras. Vamos a arrancar este día 107 que hoy es el último día con el libro de Josué. Así como se terminó el tiempo de Moisés, se está terminando en este día el tiempo de Josué. Mañana vamos a arrancar un libro nuevo, el libro de Jueces. Así que comenzamos este día 107 con Josué capítulo 23, que dice así. Pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo: «Ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor, su Dios, peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo, expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras, ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses, y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora, pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos. Y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios, al adorar y al servir a otros dioses,
Su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. Ahí finalizamos Josué capítulo 23. Palabras de Josué, las últimas palabras, ¿no? Seguimos con Josué capítulo 24, que dice así. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto. Y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre tú y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente, te llevé a la tierra de los amorreos al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos, y envié terror antes que llegaras, para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado, y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Hago un paréntesis acá.
Este versículo, estas palabras de Josué son muy, muy famosas, en la que Josué les dice: elige hoy mismo a quién servirás. Es una elección personal de cada uno. ¿Vas a elegir servir a los dioses de acá, a los dioses de allá? ¿Qué vas a elegir? Pero Josué dice: en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Yo no puedo elegir por vos, vos no podés elegir por mí, no podés elegir por nadie, podés elegir por vos. Y vos vas a dar cuenta un día, en la eternidad, en la presencia de Dios, vas a dar cuenta de qué elegiste en esta vida. Todo el tiempo estamos eligiendo. Y Josué acá se está por ir, está por morir, y quiere dejarles en claro que elijan a Dios, que no sean tontos, que le está contando la historia para que no metan la pata como han ocurrido errores en el pasado, que elijan bien porque Dios los ha bendecido, porque Dios les ha dado casas, les ha dado tierra, les ha bendecido con muchas cosas y ha sido por elegirlo a Él. Entonces, siempre que elegimos a Dios, que elegimos seguir a Jesús, siempre va a ser la mejor elección. Pero es personal, cada uno elige lo que quiera, dice. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y el pueblo entiende lo que está planteando Josué y dice el versículo 16, el pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: ¡eso no! ¡Nosotros serviremos al Señor! Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. ¡Claro que sí!, respondieron. ¡Somos testigos de lo que dijimos! Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día, en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios como recordatorio del acuerdo. Tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado a la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto,
fueron enterrados en Siquem, en la parcela que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Murió también Eleazar, hijo de Aarón, fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibeá, la cual se le había entregado a su hijo Fines. Ahí finalizamos Josué capítulo 24, finalizamos la vida de Josué, un hombre que fue fiel a Dios, que fue fiel al líder Moisés también, que estuvo a la par de Moisés todo el peregrinar en el desierto y que luego Dios lo levantó como líder y que logró conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido desde Abraham, ¿no? En adelante se cumplieron las promesas de Dios y fue a través de este hombre, de Josué, que se cumplió toda esta conquista. Quiero resaltar un versículo que me llamó la atención, el versículo 19, que todo el pueblo venía diciendo, sí, vamos a servir al Señor porque Él es nuestro Dios. Y Josué les dijo, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso, no les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes, los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Me sorprendía mucho esta reacción de Josué, que vos decís, está diciendo, van a servir a Dios, yo voy a servir a Dios con mi familia, yo y mi casa vamos a servir al Señor, y el pueblo dice, nosotros también y todo. Y Josué les cae con un mazazo diciendo, no van a servir nada a Dios, ¿qué están diciendo? Me sorprende esa reacción. Y los israelitas dicen, eso no, nosotros serviremos al Señor, como, no nos des para atrás, Josué, nosotros realmente queremos servir al Señor. Entonces Josué les dice, ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Y el pueblo dijo, claro que sí, somos testigos, sabemos lo que estamos eligiendo. Entonces en el versículo 23, Josué dice, muy bien, entonces destruya los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. ¿Por qué Josué era que los pincha y parece que les da para atrás cuando el pueblo dice, vamos a servir a Dios? Y ustedes no le van a servir nada, porque... Bueno, entonces, si realmente están comprometidos, dice, entreguen los ídolos que tienen entre ustedes. Porque Josué se molesta al escuchar que el pueblo dice, sí, vamos a servir a Dios, pero después en la tiendita, en la carpa, en la casita de cada uno, tenían otros dioses, hacían cualquiera. Entonces, Josué, yo lo entiendo, lo que Josué quería era, bueno, juéguensela realmente por Dios. ¿Cuántos hay que dicen, sí, yo amo a Jesús con todo mi corazón? Y después en la vida, en la práctica, en los hechos, en las acciones, no se ve eso. Entonces yo lo entiendo a Josué. Josué está diciendo, bueno, que se vea. Tenés un ídolo en tu casa, tenés algo que se pone entre tu adoración, entre Dios y vos. Bueno, hacelo pedazo, destruílo. Sacá todo lo que interpone tu realmente comunión con Dios, tu sana relación con Dios. Y esas son las palabras de Josué, por eso yo entiendo un poco cuando parecía que les daba para atrás, pero en realidad los estaba pinchando a ver si realmente están decididos a jugársela por Dios. Porque hay muchos que dicen, sí, yo amo a Jesús, pero a medias tintas. Sigo a Jesús, pero no quiero soltar este pecado. Sigo a Jesús, pero no quiero... Así no funciona. Acá hay o blanco o negro, o estás en un lado o en el otro. Frío o caliente, tibio, no sirve. Nos vamos para Hechos de los Apóstoles capítulo 18, que dice así. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo,
un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Y ahí finalizamos la lectura del día de hoy. Qué lindo ver que estaba este hombre Apolos, que era un gran orador, era muy bueno para comunicar la palabra de Dios, pero que no tenía toda la revelación. Viste que Priscila y Aquila lo escuchan predicar con valentía a la sinagoga y lo llevan aparte, porque ven que hay cosas que todavía no las había entendido. Dice que él solo sabía acerca del bautismo de Juan, o sea, del bautismo en agua, pero no, por lo visto no sabía del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Priscila y Aquila lo llevan aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. ¿Qué podemos aprender de esto? Que las correcciones se hacen aparte.
No hay por qué exponer a alguien delante de la gente. Por ejemplo, ahí estaba hablando Apolos, y no es que estaba diciendo una herejía, que estaba diciendo Jesús en realidad no salva, lo que salva es otra cosa. Bueno, ahí sí podía estar envenenando a la gente. Pero era que le faltaba una corrección, afinar un poquito el mensaje que estaba con unas cositas más que pulir, y lo hicieron aparte. Priscila y Aquila lo llevaron aparte. Entonces, cuando vamos a corregir a alguien, si el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, ojo también con ser de esas personas que todo el tiempo quiere dar correcciones y estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Pero hay veces que sí, el Espíritu nos guía a tener que hacer una corrección, siempre la corrección aparte, ¿eh? Y luego, lo que sí, las felicitaciones se puede dar en público, honrar a la gente en público, pero las correcciones se hacen aparte, se explica con amor, con tranquilidad. Mirá, te escuché decir esto, en realidad te voy a mostrar acá con la palabra, con esto, lo otro, que es así. Qué lindo de estos dos hermanos, porque Apolos recibió el consejo y después siguió para adelante predicando con argumentos poderosos, usando las Escrituras, explicando que Jesús es el Mesías. Pero ahora más encaminadito por estos dos hermanos que tuvieron el valor de corregirlo con amor en privado. Bueno, hasta acá la lectura del día de hoy. ¿Cuánto hemos aprendido, a seguir eligiendo bien, como nos decía Josué, ¿Qué vas a elegir? Yo, en lo personal, y mi casa serviremos al Señor. Espero que vos también elijas y te la juegues por elegir cada día a Jesús. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.